El tema que va a tratar Manuel es sobre el voluntariado en otro lugar del mundo, en la India, ¿no? Sobre la infancia en la India. Y a mí me ponían aquí que es un niño en la India. Y digo, bueno, pues debería de ser lo mismo que en cualquier otro sitio, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño ya pone que todo menor de 18 años tiene que tener la consideración de niño. Ahora lo veremos. Sí. Me temo que la legislación de la India no va a ir por ahí. Y lo mismo los tratados internacionales sobre el trabajo infantil, ¿no? La verdad es que yo, por la parte que me toca, que era la de mi proyecto de protección de infancia en conflictos armados, sí tengo que decir que la pobreza se está utilizando como arma de guerra, simplemente, ¿no? O sea, la manera de que tú tienes de poder reclutar a niños como niños soldados es tenerlos en una situación de pobreza absoluta, o en esos lugares donde hay tanta pobreza, desde luego el reclutamiento de los niños está garantizado, ¿no? Por lo tanto, la pobreza se está utilizando ahora en los conflictos actuales como una auténtica arma de guerra también. Y bueno, estas ONGs que trabajan sobre el terreno para intentar erradicar estas situaciones, la verdad es que para mí personalmente creo que tienen un mérito tremendo. Y yo estoy deseando de oír lo que nos tienes que contar sobre ese tema, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Concepción, Patricia, gracias por todo lo que nos has enseñado. Los agradecimientos a CICOD de la Universidad de Granada y a todas vosotros y vosotras. Normalmente siempre hay más vosotras que vosotros en estos temas sociales. Y bienvenidos a los chicos, a los hombres que andamos menos en estos mundos. Bueno, soy Manuel. Os voy a mostrar un ejemplo de un trabajo de una pequeña ONG, humilde ONG, quiere decir trabajo en terreno. Llevamos 10 años en India, en una ciudad, no sé si conocéis mucho de India, después si queréis a alguien y tiene alguna curiosidad, además de lo que es cooperación, también podéis preguntar. Y llevamos 10 años en Varanasi. Varanasi es una ciudad que, sí, así para localizarla, es la ciudad que sale en muchos reportajes de la India, del río sagrado, del Ganges, de las cremaciones, la ciudad de Shiva, la ciudad más hinduista de toda la India, pero hoy no es el tema el tema es la infancia, ¿no? Y muchas gracias sobre todo porque, bueno, pues para mí realmente estar hoy en la universidad y estar con Cruz Roja desde nuestra humildad, pues es una gran oportunidad, ¿no? Y empezamos un poco uniendo, porque yo sé que todo esto venía a través de un curso que estáis haciendo alguno de vosotros, en las que se une cooperación, se une la Convención de los Derechos de la Infancia, se unen también la pobreza, se une el trabajo infantil, se une los ODS, ¿no? Los Objetivos al Desarrollo. Estamos hoy en día en un mundo, no hace falta que os lo diga, pero tan globalizado que todas estas cosas se juntan. Y se junta desde una universidad en una ciudad española como Granada, con una ONG española trabajando en Varanasi, hasta Cruz Roja, hasta el mundo de las empresas, la sociedad civil, gobiernos, marcos. Es decir, se está juntando todo hoy en día realmente hacia una consecución mutua, hacia un objetivo mutuo, que es saber cuándo por fin tratamos de terminar con la injusticia social. Ya se pusieron en marcha en el año 2000, lo sabéis, los objetivos del milenio, cumplieron parte de sus objetivos, lógicamente minoritariamente, ¿vale? No se consiguieron. Se pusieron en marcha en el 15, sabéis, los ODS, vamos a ver si para el 2030 nos pilla ya un poco más mayores a todos, pero conseguimos que los datos se vayan reduciendo. Y más que los datos, como decía Concepción, que muchas veces aburriros con estadísticas o cuando nosotros trabajamos con estadísticas, no sensibilizamos tanto, los números muchas veces se nos pierden y como decía ella, ¿qué más da que en el mundo haya 150 millones de niños trabajadores, como que haya 100, como que haya 50? Lógicamente, cuantitativamente es mejor que haya menos, ¿no? Pero hasta que no consigamos erradicarla, no deberíamos de parar, cada uno desde su activismo, ¿vale? Sabéis que en los ODS el tema que yo voy a tratar hoy es el trabajo en India principalmente, aunque somos una ONG de un proyecto integral al desarrollo, quiere decir, trabajamos todos los ámbitos del desarrollo. Y sabéis que en los ODS este ámbito estaría metido en el punto 8, que es el que habla sobre trabajo infantil. Actualmente en el mundo, pero estas son cifras que a mí nunca me gusta hablar, porque ahora veremos cuando dice Concepción que es un niño en la India y por qué la Convención de los Derechos de la Infancia, en el artículo número 1, si no recuerdo mal, pone que un niño
es todo menor de 18 años, pero después hay una coma, Concepción, y pone salvo que la ley bajo la que este niño esté determine lo contrario. Quiere decir, políticamente, también, cuando la ONU se reunió para hacer la Convención de los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia, sobre todo, los políticos importan y los intereses socioeconómicos importan. ¿Y por qué pusieron esta coma y pusieron salvo que la ley determine lo contrario? Porque si no, no habrían firmado. Porque si no, habría muchos países que no habrían firmado, sencillamente. Entonces dijeron, un niño es menor, un niño es a los 18 años en España y en Francia y en Estados Unidos, pero no lo es en la India, ni en Bangladesh, ni en Birmania, ni en otros muchos países. ¿Por qué? Porque sus gobiernos no lo determinan. ¿Por qué? Porque estos niños y estas niñas interesan que trabajen a una edad temprana. Y esto es un tema muy complejo, y por qué tienen interés y por qué trabajan, y en la India es un contexto tal cual. Los números que aquí os pongo ni os los creáis, no me los creo yo. ¿Vale? Yo nunca me los he creído. Porque según estamentos internacionales, en el año pasado había 85 millones de niños y niñas trabajando. No os lo creáis, hay muchísimos más. Y las metas del objetivo dicen, tratemos de erradicar la pobreza y el trabajo infantil allá cuando intentemos terminar los ODS, que vienen para el año 30, pero vamos a ver que ellos mismos dicen de intentarlo en el 2025. Esto es un mapa de la India simplemente por situaros. Nosotros estamos, no sé si lo veis desde ahí, porque como estamos con tanta luz no lo podéis ver, pero estamos en un estado que se llama Uttar Pradesh, es el estado más poblado de la India, tiene 220 millones de habitantes y, lógicamente, como es el que más habitantes tiene, también es el que más niños y niñas tiene y también es el que más niños y niñas trabajadores tiene. Todo se junta, pero por magnitud. No es que haya más estadísticamente comparado con otros estados, es que simplemente es un estado muy habitado, pero también que sepáis que hay dos estados en la India que son los más pobres. Uno es Bihar, que es el que más pobre, es el que está ahí a la derecha de Uttar Pradesh. No sé si os lo... Mirad. Este es Uttar Pradesh, ¿veis el puntero? Este es Bihar, ¿vale? Este es el más pobre de toda la India en sus índices al desarrollo y Uttar Pradesh es el segundo más pobre en los índices al desarrollo, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues como no es el tema hoy, ya lo explicamos otro día, porque hay una India del norte, una India del sur, una India hinduista, otra abrídica, quiere decir, hay muchos temas que determinan por qué normalmente los estados del norte son mucho más pobres que los estados del sur. Se juntan una serie de vectores que determinan también muchísimas cosas. ¿A quién se considera niño y niña en la India? Pues efectivamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Infantiles determinan que todo aquel es menor de 18 años, en la India no. En la India un niño y una niña es todo aquel menor de 14 años. Esto a nivel legislativo, lo que no significa que a la hora de que hablemos de trabajo infantil siga respetándose la ley, porque la ley también determina que un niño y una niña en la India puede trabajar a los 15 años. Hay algunos sectores que por legislación constitucional elevan la edad un poco más. Con estos datos y con las magnitudes de India, que actualmente tenemos 1.300 millones de habitantes, en la India existen alrededor de 514 millones de niños y niñas, es decir, son el 40% de la población. Aquí os pongo un poco grupos de edad versus género, porque cuando hablamos de igualdad y de género entre niños y niñas, sabéis que tradicionalmente iba a decir la naturaleza, pero la naturaleza no seguía por tradiciones, seguía por evolución. El ratio de hombres y mujeres en el mundo, más o menos, en nacimiento, no estamos hablando de población, porque son dos sectores, o sea, dos vectores diferentes. Uno es cuántos niños y cuántas niñas nacen, y otra cosa es cuántas mujeres hay en el mundo y cuántos hombres hay en el mundo, porque aquí juega otro factor que es la longevidad de las mujeres más que los hombres. Pero teóricamente la naturaleza, sabia o no sabia, hizo que más o menos fuera el mismo. Sí que hay cierto porcentaje, creo que es un 2 por 1000, quiere decir que sería un poco más de hombres que de mujeres, pero al llegar a ancianos hay más mujeres que hombres. Esto en la India sabéis que tradicionalmente no se sorprendieron al hacer alguna estadística y dijeron, bueno, ¿cómo puede haber tantísimos hombres y tan pocas mujeres? Pues bueno, pasaba que antiguamente, hoy en día mucho menos. No quiero contaros la India de hace 40 años ni de 50, la India actual va adelante, pero antiguamente había muchísimo
selección cuando estaban gestando las mujeres para que los nacidos fueran hombres y no fueran mujeres. Eso en la infancia repercutía. Hoy en día se calcula que todavía el desfase entre mujeres y hombres en la India es de 65 millones, es decir, faltan 65 millones de mujeres en la India. Y esto no significa que no falte, significa que no nacieron, o murieron, o fueron discriminadas durante la infancia, y murieron muchísimas más niñas que niños durante una época de la historia de la India. Cuando hablo de una época, os estoy hablando de hace 20 años. Hoy en día, por ejemplo, hay leyes contra las ecografías a nivel de no puedes saber el sexo de tu hijo o hija futuro. Pero ya sabéis, la legislación está para saltársela. Esto ya lo he explicado. Uttar Pradesh es el estado que más niños tiene de toda la India. También habría que ver qué es un niño o una niña trabajador, porque para saber cuántos niños trabajadores hay en el mundo tenemos que decir qué es un niño trabajador o una niña trabajadora. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, pues se determinó, en su momento dado, la ONU también determinó cuándo un niño y una niña es trabajador. Y determinaron dos ratios de edades, que era de 5 a 11 y de 12 a 14. Y dependiendo del número de horas que trabajaban, se determinaba si un niño es trabajador o no es trabajador. Fijaos una cosa, actualmente en la India, según la UNICEF, con todas estas historias que os he contado, según UNICEF, dicen que hay 33 millones de niños trabajadores. ¿Os habéis dado cuenta que la cifra anterior, la mundial, era de 85? India, sabéis que por magnitudes tiene el liderazgo en número de niños y niñas trabajadores. El gobierno de la India dice que hay 9, UNICEF dice que hay 33 y yo, que no tengo ni idea, diría que hay 50 o 60 millones de niños y niñas trabajando en la India. No es una cosa oculta ni que haya que ir lejos para verlo. Cuando viajéis a la India algún día veis niños y niñas trabajando en todas las partes, en todos los sectores, ¿vale? Pero no solamente con esto, que en el año 2016 el gobierno de la India, que es un gobierno que tiene tendencia muy nacionalista y sobre todo nacionalista hinduista, determinó por una enmienda que cambiaba un poco la ley que había antes. Y los cambios fueron, disminuyeron aquellos sectores que estaban determinados ya por la legislación que eran peligrosos, y además dijeron que la ley se podía saltar más o menos si el niño y la niña, su trabajo estaba dentro de la familia o del ámbito familiar. Para que conozcáis un poco qué puede significar esto en la India. Pues en la India no es la familia, el papá, la mamá, el niño y la niña, y el abuelo y la abuela. No, este concepto de la India de familia no existe. En la India la familia es lo que llamamos yati, grupo endogámico, étnico, ¿vale? Que puede ampliarse tanto que realmente cualquier niño y una niña estaría legalizado para trabajar. Porque puede ser que el niño le manden a 800 o a 1000 kilómetros de donde vive su familia con un tío del abuelo del este, y ni siquiera de su propia yati, que como os digo es el grupo endogámico por el cual se relacionan las sociedades indias, y estaría legalizado para trabajar. Tan fácil, no habría posibilidad de que ese niño saliera del trabajo infantil. Ahí tenéis dos niños y una niña, se llaman rat pickers. Los rat pickers son los niños y las niñas que desde pequeñitos van por las calles recogiendo materiales reciclables. Os lo digo porque son con las comunidades que nosotros trabajamos, ahora lo veréis, ¿vale? Las principales causas del trabajo infantil son mundiales. Os las pongo un poquito, en la India son las mismas que en el mundo. Lo que pasa es que la India tiene un contexto tan peculiar que genera sinergias por sí sola, ¿vale? Pero serían las mismas. La pobreza y la falta de protección social. Y yo cuando aquí hablamos de pobreza, que sabéis que además es el ODS número 1, ¿vale? Y además dentro de la Convención de los Derechos de la Infancia también está en un punto principal. La pobreza, cuando alguien me pregunta qué es la pobreza, yo siempre les digo a los mismos, no es la falta de dinero en ciertos contextos. La pobreza es algo mucho más serio. Y sobre todo cuando estamos hablando de comunidades en las cuales nosotros en cooperación hablamos de pobreza cíclica generacional.
quiere decir, no es que no tengas dinero en tu bolsillo, es que tus papás fueron niños trabajadores y tus abuelos fueron niños trabajadores. Y durante generaciones han sido niños y familias explotadas. ¿Qué significa esto? La pobreza en este momento no significa que no tienes dinero. La pobreza significa que durante generaciones la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de emocionarse, de cuidar, cambia totalmente. Los conceptos que nosotros llamamos normales dejan de ser normales. Y la pobreza generacional, cíclica, lo que hace es a ver si me sale la palabra, hacerse más primitivo. Vamos a hacer un verbo. ¿Cómo sería el verbo de hacerse primitivo? Primitivizar. ¿Vale? La pobreza extrema cíclica primitiviza. ¿Y qué significa primitivizar? Pues lógicamente es sálvese quien pueda. Y no estoy hablando del primitivismo como algo negativo, porque a mí me encanta ser muy primitivo. Me gusta oler, me gusta tocar, me gusta sentir, pero cambian los conceptos. ¿Y en qué cambia? Pues os puedo contar 1000 casos, pero claro, si una familia tiene 8 niños, se mueren 2, ¿por qué? Porque no llegan al bol de arroz, porque el hermano pequeño le pega un empujón y no tiene un sentido de fraternidad por el cual dice, tú eres mi hermano, te voy a dejar comer. No, lo que dice es, voy a comer yo porque me tengo que salvar yo. También primitivizar a las madres y a los padres. ¿Por qué? Porque no pueden cuidar de todos. Ellos no fueron cuidados y nadie les va a cambiar esa conciencia. Yo recuerdo, para que tengáis una idea, cuando a nosotros nos visitan gente a la ONG en la India y yo les veo dar rupias a los niños por la calle y les digo, por favor, no deis rupias es la moneda de la India. Digo, no deis rupias a los niños y a las niñas. Dice, ¿pero por qué no? Vamos a darles rupias y con esto comerán. Digo, no, pero es que estáis aportando que estos niños y estas niñas sigan trabajando mañana, porque sus papás, si han visto que han traído 20 rupias, al día siguiente, ¿sabéis dónde les mandarán? A la calle, otra vez a pedir. Tanto es así que yo recuerdo una experiencia con un chico argentino trabajando, intentando hacer con tribales. Tribales es una parte de la sociedad india, y fuimos a, este chico quería poner un proyecto en Varanasi también, y fuimos a hablar con los padres y con las madres, y cuando nos dijeron, dice, ¿queréis que lavemos a los niños y a las niñas, les curemos las heridas, les alimentamos? ¿Y sabéis lo que nos dijeron? Que no, que cuanto más sucios estuvieran, más piojos estuvieran y más heridas estuvieran, más les darían dinero la gente que les aporta por la calle. Esto es Esto es esto, ¿lo habéis entendido? Lo que hace la pobreza realmente. La pobreza no es no tener rupias, no es no tener euros. La pobreza es cambiar al ser humano en conceptos que habíamos alcanzado actualmente y que vuelven para atrás. Vuelven a la naturaleza, que la naturaleza es maravillosa, pero la naturaleza es maravillosa cuando nos lo pone la BBC en maravillosos documentales, pero cuando es el día a día de la defensa y de la supervivencia, es mucho más complicado. Bueno, la pobreza, el atraso sociocultural, la falta de recursos educativos, enfermedades y capacitación de los padres. Cuando es la pobreza cíclica, ¿qué es lo que pasa? Que los padres han sido niños malnutridos, llegan a adultos enfermos y necesitan a sus hijos para trabajar. ¿Comprendéis el ciclo? Un niño es malnutrido, un niño forma parte de una familia pobre, el papá y la mamá son enfermos porque ya fueron niños malnutridos y niños pobres, con lo cual su ciclo de vida se acorta y lo que tenía que alargarse saludablemente a los 50 o 60 en la India se convierte que en los 30 ya no pueden más y sus hijos y sus hijas tienen que dar apoyo económico a las familias. O sea, los niños tienen que trabajar por obligación, porque sus papás no ganan dinero para que ellos puedan desarrollar su condición de niños y niñas. En la India hay muchos sectores, en todos los sitios trabajan los niños y las niñas, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué trabajan los niños y las niñas en la India? Además, fijaos, hay muchísimos sectores en la India laborales en los cuales un niño y una niña realmente es más productivo que un adulto. Primero, protesta menos, no tiene capacidad de exigir un salario, está condicionado por el empleador y por la familia, es decir, se le cortan todas sus libertades de decisión. Y después porque tienen las manitas más pequeñas, son más hábiles para, por ejemplo, ahí os pongo a hacer cigarrillos. No penséis, no es el cigarrillo este que nosotros fumamos, es un cigarrillo que se hace con una hoja de bidi. Bidi es un árbol, una hojita y un poquito de tabaco. Entonces el niño y la niña lo dobla fácilmente. Y aparte son muy hábiles y lo hacen más rápido que los adultos. Pero otro ejemplo, las minas. ¿Por qué
utilizamos en Jankar, un pueblo que hay entre Bihar y Varanasi, se calcula que hay 500.000 de niños y niñas en las minas, ¿vale? Que es la fotografía que tenemos ahí, en las externas y en las internas, es decir, al aire libre y dentro. ¿Por qué? Porque se meten por los huecos más pequeños para poner los cartuchos de dinamita. Para esto los utilizan. O algo tan sencillo como que a todos nos gusta el sándalo, las varitas de incienso, ¿eh? La mayoría de todas las hacen en la India y la mayoría de todas las hacen niños y niñas. Informaros, cuando tengamos que comprar una varita de sándalo o de tal, quién la ha hecho, si han sido niños y niñas, quién los ha hecho. O abajo pongo los red pickers, que son los niños que trabajamos nosotros. Fijaos, para que sepáis, un niño y una niña en la India trabajando en la minería 12 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, todo el año. Lógicamente nos hace falta, no lo vais a hacer la pregunta, sin vacaciones, sin seguro social, sin estar dado de alta, quiero decir, esto ya ni lo planteamos, ¿vale? Puede estar ganando 150 rupias al día, eso son 2 euros al día. Es la diferencia entre vivir o morir para muchas familias, ¿eh? Los efectos del trabajo infantil sobre los niños y las niñas os los podéis imaginar. Lógicamente, ¿vale? Enfermedades, porque trabajan la mayoría, muchos de ellos, con productos peligrosos o dañinos para su salud. La salud física, la salud mental, también el acoso en el trabajo. Podéis imaginar estos niños y niñas, sobre todo en el ámbito urbano, no tanto en el rural, pero en el ámbito urbano en la India, la cantidad de corrupción y mafias que todavía siguen existiendo, que utilizan grupos enteros desarraigados, ya no estoy hablando de niños con estructura familiar, sino niños y niñas sin estructura familiar que viven todos juntos y que se protegen ellos mismos y que entran en el mercado del laboral, pero a todos los niveles. ¿Sabéis cómo terminan el día muchos de ellos para soportarlo? Con un botecito de Tipex, no es Tipex, es otra marca, pero digo Tipex para que comprendáis lo que es estos, ahora hay algo más moderno, esnifando entre todos esto porque les coloca por la noche y se llegan a olvidar un poquito de las 12 horas de trabajo y de la explotación. Llevan al acoso sexual, llevan al acoso de cualquier tipo. Y acciones contra, pues bueno, ya sabéis, habría que reducir la pobreza. En eso estamos, ¿vale? Para decirlas en orden me voy a poner las gafas porque si no las veo tres. Habría que mejorar las infraestructuras, la empleabilidad, tal, pero yo voy a hacer hincapié en una, que está un poco toda marcada en negro: sensibilización, concienciación, información, para evitar el consumo de productos y servicios generados por el trabajo infantil. Porque lo que tienen que hacer los gobiernos y los estados, las instituciones internacionales y los marcos legales, se nos escapa de nuestras manos, ¿vale? Aquí siempre, para nosotros es muy fácil decir, claro, pero si es que mi gobierno no apoya, o es que el gobierno de la India es corrupto, o es que allí funciona las cosas así, es que allí también hay gente rica, es que en la India tiene la bomba atómica. Esto lo oímos todos los días. Sí, contra eso no podemos hacer nada. Quiere decir, contra la política, los intereses comerciales y económicos, nosotros probablemente podemos hacer poco. Pero podemos hacer muchas cosas con acciones pequeñas. Y, por ejemplo, esta que estamos haciendo hoy aquí es una. Estar aquí sentado ya es una acción. Pero, por favor, ser consumidores responsables. Quiere decir, no vayámonos a decir, yo no puedo hacer nada, porque si es que si yo me compro esta camiseta que vale 4 euros, pues no me la compro yo, se la va a comprar el otro, o la otra. Pero es que así además tengo 10 camisetas y de 10 colores en mi armario. Y no nos preguntamos esa camiseta que cuesta 4 euros, ¿de dónde viene? Y yo os lo puedo decir de dónde viene. Pero vamos, viene del trabajo infantil. Pues mirad a ver dónde compramos. Quiero decir, yo no vengo a dar lecciones a nadie, pero sí que cuando estamos trabajando en terreno y cuando te pasas en India 7, 8 meses al año y ves a los niños y a las niñas hechos polvo, pues te genera cierta, digamos, violencia verbal en el sentido de decir, chicos, chicas, aquí también podemos hacer cosas. O antes les estaba contando yo un caso a Concepción, a Leslie o a Patricia, que se está llevando últimamente en India, en Nepal, en Bangladesh. Fijaos, hay una cosa muy curiosa. En estos países que yo me muevo más, ha disminuido el número de huérfanos y de huérfanas en los últimos años. Y sin embargo han aumentado los orfanatos, muchísimo. Y entonces diré, joder, pues esto somos de ciencias sociales, pero no nos cuadra, ¿no? Quiere decir, si cada vez hay menos huérfanos, pero hay más orfanatos, pues algo está pasando. No sabemos qué pasa. Pues ¿sabéis lo que está pasando? Está pasando que desde Occidente, desde nuestro mundo, desde Europa, desde Canadá, desde Estados Unidos,
está de moda o está de bien ir a hacer voluntariado internacional. A todos nos gusta ir a salvar al mundo, ¿eh? Y pensamos que la salvación pasa por pasarnos 3 semanas o 4 semanas en Etiopía o en Perú o en India. Pensamos que esa es la salvación del mundo mundial. Y entonces hay una demanda grandísima. ¿Y qué están haciendo muchas ONGs locales o muchas corporaciones locales y mucha gente aquí en Occidente montando sus páginas web ofreciendo voluntariado de pago? Que vas a India, pagas 700, 800 euros y te llevan a una supuesta ONG a estar 3 semanas jugando al corro de la patata con los niños y las niñas. Pues mira, está pasando que hay ONGs locales en la India y en Nepal y en Birmania y en Bangladesh que van a los pueblos a buscar a los niños y niñas más desnutridos y les pagan a los padres para que los niños y las niñas estén en supuestos orfanatos para que nosotros, gente de bien, vayamos a ayudar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos colaborando al trabajo infantil de una forma teóricamente altruista, ¿eh? Yo me quiero ir este verano y me quiero hacer voluntario. Sí, pero pues eso lo quieres tú, pero ¿hay alguien esperándote allí que te quiera? ¿Que te quiere y te necesite? ¿O es mejor hacer un activismo realmente desde aquí, apoyando a ONGs o asociaciones o sensibilizando? ¿O mejor irte a esos países realmente a ver la realidad? No a cumplir tu sueño, digamos, de ayudar a los demás, sino conoce primero, siente primero, emociónate primero. Y después, si eres necesario, ya te buscará alguien. Pero no pienses tú que eres necesario allí. Donde eres necesario es en tu mundo realmente. Tendríamos que sobrar todos allí. Allí tendríamos que sobrar todos. Y de hecho, grandes preguntas que nos hacemos los cooperantes internacionales es ¿qué estoy haciendo aquí? Porque muchas veces estás tomando decisiones sobre la vida de muchas personas, ¿vale? Y sobre muchos niños. Nosotros cuando somos una ONG muy pequeña y cuando nos llegan los niños y las niñas 2 veces al año para entrar dentro de nuestra ONG, tendréis que ver la cara que se nos pone cuando nos vienen 100 y solamente podemos coger a 20. Y pensamos que los otros 80 niños y niñas que se marchan, cuando les vemos marcharse por el caminito, ¿qué será de sus vidas? Y nosotros hemos decidido sobre la de 20, pero también sobre los 80 que no hemos podido coger. Entonces, cuando queréis hacer activismo, pensad qué es. Cuando queréis cambiar el mundo, pensad qué es. Aquí se puede hacer muchísimo, ¿vale? Vamos a hacerlo entre todos, pero organizados todos. Y mi frase aquí es al final, nunca paguéis por hacer volunturismo. No os vayáis de vacaciones a ningún sitio. Aquí se puede hacer muchísimas cosas. Bueno, pues voy a hablar un poco de Semilla para el Cambio, que os habéis puesto muy serios. Somos una ONG pequeña, trabajamos en Varanasi, somos muy poquita gente, empezamos hace 10 años y esta ciudad es preciosa. Si algún día podéis ir a la India a visitarla, visitadla. Esperad que se me ha ido el puntero. Entonces, bueno, este proyecto empezó porque una chica gallega fue por allí, empezó a montarlo, empezamos a trabajar con Rag Pickers, ya os digo, son niños y niñas que desde pequeñitos, su familia, son migrantes también. Aquí cojo, sabéis que en la India, por cíclica del tiempo climatológico, durante muchos años el rural se pasaba a las ciudades a engrosar estas poblaciones. Sobre todo habréis visto imágenes de Calcuta, que durante muchos años en el siglo pasado fue la punta de lanza de las migraciones rurales. ¿Por qué? Porque el monzón venía mal, no llovía, se moría la gente de hambre en el rural y se marchaba a las ciudades. Calcuta, Delhi, Bangalore, Mumbai, Varanasi. Estas poblaciones son de Bengala, son de la zona de Calcuta, pero hace 4 generaciones se trasladaron a Varanasi y como no tenían nada que hacer, se juntaron en slums. Slums, sabéis que son como barrios de chabolas al lado de cualquier sitio, con 4 trastos, chapas, plásticos, cartones, se juntan, ¿qué hacemos? No podemos ganar la vida, nos estamos muriendo. Se pusieron a recoger basura y empezaron a recoger basura y a vendérsela a intermediarios que les pagan a tanto el kilo de plástico. Los niños y las niñas con 3 años empiezan ya, se llevan con su saquito pequeño acompañado de la mano del papá o de la mamá o del hermanito, y cada uno recoge lo que puede. Entonces, bueno, llegamos allí nosotros en el año 2008, en el 2009 lo pusimos en marcha, empezamos a hablar con aquellas familias que querían que escolarizáramos a sus hijos y hijas y que no siguieran recogiendo. Nos miraron con cara de póker, nos dijeron, ¿esto de la educación qué es?
no nos creía, ¿vale? Pero bueno, hubo 4 que conseguimos engañarles. Y estos 4, por condiciones familiares, nos trajeron a 4 o 5 niños y niñas. Empezamos de ahí, poquito a poco, y al día de hoy, pues bueno, hemos crecido. Ya tenemos 220 niños y niñas escolarizados, van al colegio. Tenemos también programa de nutrición, tenemos programa de empoderamiento de la mujer y tenemos programa de sanidad. En el sanidad, que es el que cogemos a más comunidad, cogemos a unas 1000 personas alrededor nuestro. En estos programas no voy a especificar qué es lo que hacemos con cada uno de los programas, porque si después queréis preguntar alguna cosa, os lo explico. Pero como el tema hoy era infancia y trabajo, simplemente hago un paso, ¿vale? Entonces, ya os digo, trabajamos allí. Esto es una fotografía que tenéis de un slam. Esta es la condición en la que viven. Estos son los niños y niñas con los que trabajamos. Deciros también que, aunque nos costó mucho empezar, como os digo ahora, para que nos vinieran, porque cuando tú enseñas a una persona muy pobre la educación, les dices, porque claro, la educación es la base y la herramienta principal para salir de la pobreza, y nosotros lo que queremos es romper en esta 4ª generación de estas comunidades el ciclo de pobreza generacional y cíclica. Quiere decir, que sea la primera generación que estudie y la primera generación que salga de los slums y la primera generación que pueda tener hijos que estudien. Este ciclo es no romper su ciclo, es romper el ciclo, para que al final ese ciclo se rompa de una vez con estos niños y niñas. Entonces, cuando les presentas a los papás y a las mamás la mano vacía, porque educación es nada, es muy complicado que te dijeran que sí. Sí, pero ¿y mi hijo y mi hija? Tú das educación, pero ¿esto cuánto dura? Enséñame la educación. Imposible, ¿no? Es complicado. Y aunque os parezca mentira, quiere decir, hay que explicarles qué es la educación. Y no lo comprenden. Por eso, muchos proyectos de solamente educación son muy complicados, que en el desarrollo, en cooperación al desarrollo, se mantengan en el tiempo o que tengan un final feliz. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es transversal. Es transversal todo, pero no solamente los ODS son transversales, quiere decir, los 17 que hay, que creo que son los ODS 17, todos son transversales. Uno sin otro no se tiene. Pero es que los derechos del niño en la Convención del 89, todos son transversales, no se mantiene uno sin otro. Pues lo mismo pasa cuando haces cooperación al desarrollo, hay que ser transversal. Y eso significa educación, herramienta principal, pero a estas comunidades tienes que ofrecerles más. Tienes que ofrecerles sanidad, tienes que ofrecerles comida y tienes que ofrecerles empoderamiento de la mujer. Entonces, pusimos en marcha educación, después nutrición, que les damos desayuno y comida a todos los niños y niñas que tenemos. Después le ponemos salud, tenemos médico 2 veces a la semana, ginecólogo, tenemos pregnancy, embarazo, tenemos planificación familiar, bueno, tenemos malnutrición, tenemos vacunación, tenemos todo lo que podemos hacer, ¿vale?, en la escala que nosotros somos, una ONG muy pequeñita, en un sitio muy pequeñito, en un país inmenso, para que os hagáis la relación. Llevamos a los niños a colegios privados, no somos colegio, simplemente nosotros en la ONG tenemos 3 horas de actividades para hacer un curricular paralelo en plan de actividades, pero pagamos un fee o una cantidad mensual en colegio privado. ¿Por qué? Porque ya que estamos allí y nos estamos gastando el dinero de nuestros socios y nuestro trabajo, queremos que los niños y las niñas rompan realmente el ciclo, y el colegio público en la India es tan malo que realmente sabemos que sería eso tirar dinero, porque en el colegio público, para que os hagáis una idea, es hasta nivel 12, sería el bachillerato nuestro, ¿vale? Empiezan de kindergarten y terminan en el 12. El 12 sería nuestro final de bachillerato y comienzo de la universidad. Bueno, pues hasta octavo, que sería lo que equivaldría a un bachillerato elemental, hasta octavo de básica, no sé cómo está ahora aquí el tema, pues el 60% en el público abandonan. Todos estos abandonos van al trabajo infantil. Pero después, hasta doceavo, de los que quedan, abandonan otro 50%, con lo cual en el público los que salen a la universidad son mínimos. En el privado estos números cambian. Ya os he dicho nutrición, ya os he dicho sanidad, ya os he dicho empoderamiento de la mujer. Allí trabajamos con locales, os lo digo, tenemos 30 personas trabajando, asalariadas todas, nadie de voluntariado. Y aquí somos un grupo de gente pequeño. Bueno, allí españoles somos 2, María y yo, la mayor parte del año, y también tenemos voluntariado internacional, que se limita al apartado de comunicación y al apartado de educación. Y bueno, voluntariado, digamos, que viene con una propuesta dentro de nuestro plan estratégico,
que se acopla ese voluntariado a nuestro plan estratégico, es decir, objetivos concretos. No tenemos a nadie que lava cabezas, ni que cocina, ni que pela patatas. ¿Por qué? Porque todo eso lo pueden hacer los indios y las indias cobrando su salario y generando economía. Quiere decir, hacer cooperación al desarrollo es generar también economía local. No que nosotros le diríamos, es cuando la gente dice, te llevo libros, y te llevo juguetes, y te llevo ropa. Esto ya en la cooperación internacional moderna se acaba. No vamos a llevar a estos países lo que nos sobra a nosotros. Vamos a generar economía local allí y trabajo allí, desarrollo allí. Y lo que a ti te sobra te lo guardas tú porque has comprado demasiado. Tal cual. Para que conozcáis, nuestras dos cocineras, tenemos 2 centros. Nuestras 2 cocineras y las ayudantes de cocina, ¿vale? Son mujeres Dalits, no sé si habéis un poco de cultura india y tal, pero bueno, dentro de la estructura social india hay algunas castas y fuera de las castas están los Dalits. Esto no es el tema de hoy, si queréis saber algo, ya sabéis. Y después, pues bueno, esto es una fotografía que hizo mi hija hace 2 años, dando una vuelta por el Ganges, me vino a ver, y son unas lavanderas de allí del lado del río, y como dice el slide, muchas gracias a todos por haber venido a compartir un rato.